Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de historia. Mi nombre es Alfredo Cabrera, soy el maestro de historia de la secundaria técnica 127 Canuto García Sepúlveda en el turno vespertino. De antemano, nuevamente bienvenidos y espero que se la hayan pasado bastante bien en su fin de semana. Ya es lunes y hay que empezar a trabajar lo antes posible y con la mejor actitud. Así que pues el día de hoy vamos a hablar un poquito o bastante seguimos en el mismo tema de Mesoamérica y las culturas prehispánicas, de cómo se fue poblando nuestra zona del país. Y sé que les hemos repetido ahí a lo mejor un poquito ciertas informaciones, pero lo que queremos es que les quede claro cómo fue que todo este proceso. Y en otras clases, incluso en las en vivo, les he explicado pues que no era un momento de que llego un día y al día siguiente me muevo y ya en un mes estoy en otro lado. Pasaban cientos, incluso entre algunas culturas hasta más de cientos de años para que pues se movieran y empezaran a ubicarse en otras zonas. No se quedaban en una sola zona algunas de ellos hasta que no empezaron a domesticar el maíz y los cultivos. Y bueno, esta semana nos toca reconocer las características del mestizaje cultural en las expresiones artísticas novohispanas. Vamos a definir lo que es novohispano y vamos a ver qué características tiene este mestizaje que tuvimos entre México y España en aquel tiempo. Y también vamos a conocer el proceso de formación de Mesoamérica, cómo es que sus principales características se fueron adaptando y sobre todo reconocer la ubicación. Acuérdense que yo les dije, les he dicho mucho, que Mesoamérica no fue, estuvo dividida en varios periodos, en preclásico, clásico y posclásico, y cada uno de ellos en diferentes etapas. Entonces vamos a ahondar un poquito más en cada una de estas etapas, en cada uno de estos periodos, para ir desglosando fehacientemente y poquito a poquito dónde fue en que se apareció, por ejemplo, la primera pirámide y cosas como esos datos que nos dan un reconocimiento más aunado de lo que sabemos de estas culturas prehispánicas. Y pues bueno, sobre eso vamos a dar inicio esta semana, no sin antes pasar a un pequeño video con recomendaciones sobre el cuidado de nuestras emociones o nuestra salud, sobre esta pandemia que estamos viviendo de COVID. Recuerden que las recomendaciones principales son cuidarnos, mantenernos en casa, no salir si no es necesario, y en caso de salir pues usar cubrebocas, si es posible carilla, llevar gel antibacterial, mantenerte a una distancia de 2 metros de las demás personas, no buscar lugares concurridos y en general cuidarse. Si en algún momento tiene alguno de los síntomas de COVID, pues hablar a la línea de COVID antes que acudir al hospital, y ya ellos te dirán exactamente qué tienes que hacer y hacia dónde tienes que dirigir de acuerdo a tus síntomas y a las características que tú estés describiendo. Hay que cuidarnos mucho, muchachos, hay que seguir cuidándonos, ¿ok? Vamos primero a ese video y ahorita volvemos. Como es común durante una crisis, están circulando mitos, rumores y preguntas alrededor del tema de la pandemia por la enfermedad COVID-19. Por eso, hoy te presentamos 8 preguntas sobre la pandemia. Este video se hizo gracias al patrocinio de Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. 1. ¿El coronavirus es el fin del mundo? Si bien la actual pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 debe tomarse en serio, tampoco se trata de entrar en pánico. Hemos sobrevivido a otras pandemias. En el siglo XIV, la peste negra mató a unos 25 millones de personas, un tercio de la población de Europa. La pandemia de influenza de 1889 se inició en Rusia y llegó a todo el mundo. Murieron 1 millón de personas. La pandemia de gripe de 1918, llamada influenza española, infectó a 500 millones de personas y acabó con la vida de 20 a 30 millones. En este momento, mayo de 2020, el COVID-19 ha
ha significado la lamentable muerte de alrededor de 260,000 seres humanos. Son muchos, pero gracias al conocimiento científico, la humanidad ha sido capaz de contenerlo. Con la cooperación de cada persona y cada familia, la humanidad superará esta difícil crisis. 2. ¿El virus fue creado en un laboratorio? Investigadores especialistas se preguntaron lo mismo que tú y se pusieron a analizar el virus. Estamos 99.99% seguros de que el virus no fue creado usando ingeniería genética. A. Si bien es cierto que en 2015 científicos en China investigaban y modificaban el virus del SARS, se trata de un virus completamente diferente al SARS-CoV-2. Además de que se trata de laboratorios de altísima seguridad. Sus investigaciones más bien ayudaron a entender cómo podría prevenirse la propagación de un patógeno como el que nos aqueja ahora. Es poco probable que los virus que se estudian en los laboratorios escapen. B. El SARS-CoV-2 se parece en un 96% al virus de murciélago RATG13. Que el parecido sea tan alto ya nos hace sospechar que ningún científico lo creó. C. Las diferencias entre SARS-CoV-2 con RATG13 son puntuales, o sea, son simplemente cambios de bases. Cambiar bases aleatoriamente tiene infinitas combinaciones. Sería casi imposible saber la utilidad de cada una y sería costosísimo. Si un científico loco hubiera creado este virus, lo que se esperaría ver no serían esos cambios mínimos, sino secuencias completas de genes. D. La otra pista nos la da el dominio de unión al receptor, que es como la llave que permite al virus entrar a las células. Esta llave tiene una forma más similar a la llave de un virus de pangolín, pero lo interesante es que ni siquiera sabíamos que esta llave embonaría en las células humanas. Si este virus hubiera sido creado, el científico loco no hubiera utilizado esta llave, sino una que ya sabíamos que funcionaba. Para que no pienses que somos parte de la conspiración, te invitamos a leer los artículos de Nature que te dejamos en la descripción. 3. ¿La culpa es de los chinos? Como los virus son invisibles, hay una tendencia a buscar a alguien a quien culpar. En este caso, la epidemia inició en China, pero la gripe porcina o influenza AH1N1 que se propagó en 2009 se inició en México. La pandemia de la llamada influenza española que golpeó al mundo en 1918 casi seguro inició en Estados Unidos o en Reino Unido. O sea que pueden originarse en cualquier parte del mundo. Los virus no tienen nacionalidad ni etnia. Que una enfermedad no nos dé pretexto para ser racistas. 4. ¿La culpa es de los murciélagos? No culpes a los murciélagos. Ellos controlan plagas, dispersan semillas, apoyan la regeneración de los bosques, promueven la diversidad genética y polinizan 528 especies de plantas como plátanos, duraznos, guayabas, aguacates, vainilla y hasta el agave del que se obtiene el tequila. Si nos contagiamos de algún patógeno es porque los humanos invadimos su hábitat. Los obligamos a convivir con especies con las que normalmente no tendrían contacto y los matamos. No los lastimes. En libertad son muy importantes. Batman estaría muy solo en su baticueva sin ellos. 5. ¿Las nuevas enfermedades solo surgen por comer cosas raras? Es muy probable que COVID-19 haya surgido a partir del contacto de un murciélago con un pangolín y con seres humanos. El proceso en el que un virus salta de una especie al ser humano se llama zoonosis y ya lo explicamos en otro video. Pero estas enfermedades no solo surgen por comer cosas que a los occidentales nos parecen raras. La influenza AH1N1 que surgió en México se propagó a partir del contacto con los cerdos. La gripe aviar, conocida en Italia desde el siglo XIX en aves acuáticas, tuvo un auge en 2005 a partir del contacto de humanos con los pollos, aunque ha habido pocos casos en humanos. La encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad
enfermedad de las vacas locas probablemente se originó al alimentar vacas con harina de huesos y carne y se extendió a los humanos al consumir la carne de res. La enfermedad conocida como MERS apareció a partir del contacto de las personas con camellos, posiblemente su leche o su carne. Así que cualquier animal puede ser el originario. Las que raramente transmiten enfermedades al ser humano son las plantas. Solo algunas de sus bacterias nos pueden contagiar y ninguno de sus virus nos afectan. Quizá es buen momento para considerar un cambio de dieta. 6. ¿Sirven de algo las mascarillas? Hay que dejar muy claro que usar mascarilla no te hace inmune a contraer COVID-19, pero si estás contagiado, aunque no te sientas mal, el cubrebocas puede limitar la cantidad de gotas de saliva que salen de tu boca y la distancia a la que llegan, y si no, atrapar gotas de saliva de otras personas, reduciendo la posibilidad de contagio. Puedes hacer tu propio cubrebocas o nasobuco usando una doble capa de tela de algodón lo suficientemente densa que no deje pasar la luz, cubriendo completamente la boca y la barbilla y lavándola después de cada uso. Te dejamos un link en la descripción. Recuerda que no sustituye la aplicación de otras medidas como el distanciamiento social, evitar tocarte la cara y el lavado de manos frecuente y concienzudo. Además, muy importante, si en tu país hay escasez de mascarillas profesionales, no las acapares. Déjaselas a los trabajadores de la salud, que son quienes corren más riesgos. 7. ¿Con qué me curo? Aunque hay muchos en desarrollo, hasta el momento no hay un medicamento clínicamente probado que cure COVID-19. Hay muchos remedios caseros y de plano estafas que no te van a curar. Un té de eucalipto seguro no te curará, aunque te puede hacer sentir mejor, pero tomar cloro o clorito de sodio es definitivamente tóxico. No apuestes tu salud a engaños. Si tus síntomas son leves, mantente aislado, calientito y bien hidratado. Se curará solo en un par de semanas. Si los síntomas son fuertes, como fiebre y dificultad para respirar, llama a los servicios de salud para que te orienten. Nos despedimos pidiéndote que, por tu bien y el de todos, hagas caso a las autoridades sanitarias. Curiosamente. Bueno, ahora sí, después de este video y estas recomendaciones, vamos al tema número 1, que es el mestizaje cultural. Vamos a escuchar la lectura de la página 102 a la 107 con algunas imágenes referentes a lo que se nos está explicando, o incluso algunas imágenes que solo nos ayuden a vestir lo que nos está diciendo el libro. Ahorita volvemos, no tardo. Pon mucha atención al tema y haz tus anotaciones pertinentes, lo que tú creas que sea más importante. Puedes apoyarte del libro, si no puedes seguir la lectura. Y también aprovecha para seguir tú también desde tu casa un poquito la lectura para que vayas practicando y no pierdas ese hábito. Ahorita volvemos. Mestizaje cultural. Los mexicanos somos resultados del mestizaje de diversas culturas que se establecieron hace siglos en el territorio de lo que hoy es México. Sin embargo, una de las bases culturales más importantes fue la de los pueblos originarios. Si bien la cultura de los pueblos mesoamericanos fue transformada por la conquista y la colonización europea del siglo XVI, los indígenas sobrevivientes y aquellos que nacieron posteriormente crecieron en una realidad caracterizada por el dominio español y el encuentro forzoso con otros pueblos. En esta convivencia cotidiana de indígenas con españoles, africanos e incluso asiáticos, cada cultura aportó sus conocimientos, tradiciones y forma de ver y relacionarse con el mundo. Aunque algunos aspectos se mantuvieron, otros se transformaron. Con el paso del tiempo, los intercambios culturales generaron una nueva cultura con variaciones regionales que han hecho de este país una nación de gran diversidad cultural. Elementos externos que enriquecieron la cultura nacional. Este intercambio comenzó con la introducción de productos naturales y continuó con la incorporación de ideas, costumbres y formas de vida provenientes de Europa, África y Asia. Estas incorporaciones se explican debido a que los españoles primeramente buscaron reproducir en tierras americanas el mundo al que estaban acostumbrados. Introdujeron árboles frutales como naranjos, manzanos, limones y durazneros, entre otros,
También trajeron animales como gallinas, cerdos, ovejas y vacas que de manera muy rápida se incorporaron a la vida cotidiana de los indígenas mexicanos. Otros productos como la caña de azúcar y la harina de trigo se introdujeron a la dieta novohispana. Algunos productos como la manteca permitieron freír el maíz y dieron origen de este modo a una nueva y popular manera de consumirlo. La población negra, quienes participaron prácticamente en todas las actividades novohispanas, enseñaron a los indígenas a sembrar y cuidar nuevas especies como el mijo, el sorgo, el aceite de palma, la nuez, el tamarindo, la flor de Jamaica, una variedad de arroz y el café, entre muchos otros productos. Los sones, fandangos y guapangos, tan característicos de la música popular mexicana en nuestros días, tienen su origen en la mezcla de ritmos indígena y africano, así como de instrumentos de percusión de estos pueblos con instrumentos europeos de cuerda. Otros elementos que en realidad provienen de Asia y que algunas personas consideran que son típicamente mexicanos son la guayabera y el bozo, prendas elaboradas con telas como la seda o el lino. Este también es el caso del paliacate, pañuelo con un típico estampado de motivos florales originario de la India. De China proceden otros productos y prácticas arraigados en ciertas regiones de México, como las peleas de gallos, las piñatas y los fuegos artificiales, elementos indispensables en las fiestas, carnavales y festividades religiosas que celebran actualmente en todo el país. Elementos de tradición indígena en la cultura nacional. De la misma manera que los descendientes mesoamericanos adoptaron elementos de origen extranjero, el mundo indígena aportó numerosos componentes a la cultura de Occidente, lo cual también las enriqueció. Originarios de nuestro continente son el tabaco, el chicle, el chocolate y el maíz. Estos tres últimos productos fueron incorporados a la alimentación de nuestro país y del mundo. El maíz es un alimento básico en la dieta de los mexicanos, el cual se cocina de muchas formas y fundamentalmente se consume como tortilla. Los tacos, el platillo más popular de México, requiere de este ingrediente así como otros de la comida típica mexicana. Este cereal también tiene una enorme importancia comercial, ya que es usado como alimento de ganado para la producción de carne. A pesar de los riesgos que presenta para la salud, el tabaco es otro de los productos de gran trascendencia económica en el ámbito mundial. Su consumo se extendió por toda Europa desde el siglo XVI. Fue recomendado para curar algunas enfermedades como la artritis. El producto de tradición indígena más popular en la actualidad en todo el mundo es el chocolate o cacao. Esta planta era usada por los mesoamericanos para preparar una bebida espumosa mezclada con flores y maíz. Esta bebida se servía en fiestas y ocasiones especiales como ceremonias y bodas. A la llegada de los españoles se le agregó azúcar y se exportó a Europa, donde rápidamente fue adoptada por las clases altas y el pueblo en general. Para el siglo XIX, el cacao fue transformado en Suiza como tableta. Hacia finales de ese siglo, se industrializó de la manera que hoy lo conocemos. Tradiciones. Se le llama tradición a todos aquellos valores, creencias, costumbres y expresiones que una generación hereda de sus mayores, y por estimarlo valioso, conserva y transmite a sus descendientes. La herencia de los pueblos mesoamericanos también se puede percibir en fiestas religiosas y tradiciones que se celebran en el presente. Un ejemplo es el Día de Muertos, fiesta que evoca el culto a Mictlantecuhtli, dios mexica de la muerte. Los pueblos prehispánicos creían que existía vida más allá de la muerte. Por tanto, los muertos se dirigían al Mictlán, inframundo o lugar de los muertos. Ellos creían que los difuntos tenían que recorrer largos y difíciles caminos para llegar a este sitio, por lo cual al momento de ser enterrados les acompañaban de alimentos, utensilios de guerra o todo lo que consideraban les sería de utilidad durante su viaje. Este es el origen del culto a los muertos que celebramos en la actualidad. Lengua. En términos de la lengua, además de palabras como aguacate, tomate, tlapalería, elote y jícara, hoy conservamos un gran número de nombres de lugares y personas de origen náhuatl. Por ejemplo, Tlalpan, lugar en tierra firme; Iztapalapa, sobre losas de agua; Taxco, en el lugar del juego de pelota; Xochitl, flor; Cuauhtémoc, águila que desciende, entre muchos otros. La gran mayoría de esas palabras tienen su origen en el náhuatl, debido a que esta era la lengua de los mexicas, la cual se había extendido por gran parte de Mesoamérica, por medio de sus conquistas, comercio y cobro de tributo.
y también a que los españoles permitieron su uso durante gran parte de la época virreinal. Si bien el español se impuso como la lengua dominante, aspectos de la cultura prehispánica sobrevivieron. Por ejemplo, los antiguos náhuatl usaban el reverencia tzil para denotar respeto y afecto, como en Tonatzin, nuestra querida madrecita. Dicho término se trasladó al español y por eso los mexicanos usamos el diminutivo como una forma de cariño y respeto. Técnicas artísticas. La grana cochinilla o nocechitl, por su nombre en náhuatl, fue un insecto que se usó como colorante en México antiguo para la elaboración de pintura roja en códices, murales, utensilios y textiles. También cobró importancia mundial como colorante en China, India y en las regiones productoras de telas finas. El uso de la grana cochinilla se extendió a la pintura al óleo y fue preferida por pintores renacentistas como Diego Velázquez, Tintoretto y Rubens. Durante la época virreinal, este colorante también fue usado en códices, así como en el estofado y el laqueado de esculturas religiosas. Importantes artistas novohispanos, entre ellos Cristóbal de Villalpando y Juan Correa, lo utilizaron en sus cuadros. Entre los siglos XIX y XX fue como el color favorito de algunos pintores franceses como Eugène Delacroix, Paul Gauguin y Auguste Renoir. Símbolos patrios. En el siglo XVI, Carlos I, rey de España, fue quien sugirió el uso del águila parada sobre un opal para el escudo de la Ciudad de México. Este símbolo tiene su origen en la mítica fundación de Atepetl de Tenochtitlan. Posteriormente, fue adoptada por los criollos y usada por Ignacio Allende durante el movimiento insurgente. Agustín de Iturbide, primer emperador de México, lo utilizó en la bandera de su imperio. Finalmente fue incorporada al escudo nacional en 1824. El nombre de nuestro país también proviene del náhuatl y existen dos traducciones. Uno es en el ombligo de la luna, que denotaría el centralismo de la capital de Tenochtitlan, y en el lugar de Meshi, por el nombre de una advocación de Huitzilopochtli, deidad principal de los mexicas. Zonas arqueológicas. Otra valiosa herencia de las civilizaciones mesoamericanas son los monumentos y las zonas arqueológicas, los cuales nos aportan información sobre su historia. Sus ciudades, abandonadas por cientos de años y cubiertas por la maleza, han sido vestigios restauradas y conservadas como parte fundamental del patrimonio cultural de México. Algunas incluso han sido reconocidas como patrimonio mundial por evidenciar el esplendor del urbanismo mesoamericano, pues la mayoría cuentan con museos donde los arqueólogos exhiben parte de las piezas encontradas. Patrimonio biocultural y conocimientos tradicionales. El término patrimonio biocultural se ha usado para explicar el complejo sistema de reciprocidad y equilibrio entre los pueblos indígenas y su entorno natural. En la actualidad, la ciencia se ha enfocado en proteger el medio ambiente y los recursos naturales, pero el ser humano los ha sobreexplotado, lo que ha ocasionado su escasez y deterioro. Los habitantes de Mesoamérica tienen una visión muy diferente de la naturaleza. La veneraban, la respetaban y la cuidaban, ya que creían que era una manifestación de los dioses para la humanidad. Los indígenas actuales siguen valorando los conocimientos de la medicina tradicional, el conjunto de saberes y prácticas colectivas en el que las plantas son utilizadas para curar enfermedades. Con la llegada de los españoles, algunos de estos conocimientos se registraron en un legado farmacéutico de los pueblos prehispánicos, conocido como Códice de la Cruz Badiano, traducido en 1522 por el médico indígena Martín de la Cruz. La medicina tradicional es el origen de la investigación médica, pues algunas sustancias activas de los medicamentos actuales se obtienen de plantas. Así, el ácido acetilsalicílico es el principal activo de la aspirina, procedente de corteza del sauce. En muchas comunidades indígenas, el uso de la planta medicinales es común. Por ejemplo, las infusiones de manzanilla alivian dolores estomacales, desinflaman músculos o curan infecciones en los ojos, y la alcachofa atenúa dolores musculares. Bueno, chicos, bastante información y bastante enriquecedora, muy interesante en muchos aspectos. Por ejemplo, el hecho
Del término novo hispano, pues se pueden imaginar ustedes, novo viene de la palabra nuevo, hispano es de hispánico, España, entonces la Nueva España, el novo hispano quiere decir Nueva España, y se le denominaba así a los habitantes de esta zona, que en ese tiempo pues eran los mexicanos, ¿no? O sea, nosotros. Claro que también había españoles que habitaban la Nueva España y los hijos de los españoles. Después, con el tiempo, este término fue cambiando y se adaptó, o no quiere decir que los españoles estén fuera de este término, pero es muy, muy conocido que a nosotros somos considerados hispanos ahorita, y la mayoría en Latinoamérica, a excepción de los brasileños. Entonces, es un término muy común, pero en el libro se refiere a los habitantes de la Nueva España o las tradiciones de la Nueva España. Ahora ustedes lo que van a hacer con esta información que hemos relatado, que hemos contado de libro, van a investigar un platillo mexicano que pueda tener origen indígena. O sea, no necesariamente todo su origen sea indígena, sino que pueda tener algún ingrediente que sea origen indígena. Lo van a anotar, van a escribir los ingredientes y van a escribir la receta de cómo se hace este platillo y van a marcar con un marcatextos cuáles son los ingredientes que son de origen indígena. Por favor, ese es su primer trabajo. Ahora vamos al siguiente tema. Vamos a hablar del periodo preclásico en el panorama general de Mesoamérica. Así que vamos a ver un video y ahorita volvemos. En esta ocasión, hablaremos de la tercera etapa de la historia de México, el Preclásico. La fecha más aceptada para el inicio del Preclásico se ha situado en el 2500 a.C., para cuando el estilo de vida sedentario y la práctica de la cerámica se generalizaron a lo largo de Mesoamérica. Recuerda que la división histórica de Preclásico, Clásico y Posclásico habla solo de la región conocida como Mesoamérica, donde las condiciones climáticas permitieron el asentamiento de comunidades sedentarias. En el norte, pues, digamos que no había mucho para la época. Hasta cierto punto se puede decir que la etapa lítica se extendió en Aridomérica incluso hasta después de la llegada de los españoles. Por la gran cantidad de cambios que hubo en el Preclásico, se le ha subdividido en tres épocas: el Preclásico temprano, el Preclásico medio y el Preclásico tardío. Preclásico temprano. Esta época también es conocida como Preclásico aldeano, porque se estima que el 90% de los asentamientos eran aldeas. La agricultura y la cerámica fueron los dos grandes pilares con los que se inició el desarrollo de las grandes culturas prehispánicas. Los productos más sembrados eran el maíz, el aguacate, los frijoles, la calabaza, el chile y el tomate. La cerámica tenía fines meramente utilitarios como guardar alimentos y agua. En las aldeas no vivían más de 50-70 habitantes repartidos en un grupo de casas alrededor de un patio. La población restante vivía en villas que lograron tener más de 1000 habitantes y se sabe mantenían un importante comercio entre ellas. Preclásico medio. En estos años se dio el paso definitivo de las sociedades igualitarias del Lítico hacia unas con una marcada estratificación. Había una élite gobernante y guerrera que dominaba una minoría trabajadora. En las villas mesoamericanas se empezaron a construir canales, terrazas y obras hidráulicas que mejoraron la producción agrícola y favorecieron el incremento de la población. En el Preclásico medio surgió la primera gran cultura mesoamericana, la olmeca. La historia oficial ha puesto la cultura olmeca como la cultura madre de Mesoamérica, la que inició todo y de la que surgieron las demás civilizaciones. En los últimos años, esta idea se ha ido desmintiendo, gracias a los hallazgos arqueológicos que demuestran que el contacto comercial y cultural entre villas propició la unificación de ideas religiosas y políticas, así como estilos artísticos. Es decir, las características de la cultura olmeca no son propias de una sola cultura, sino resultado del contacto entre varias comunidades regionales. El Preclásico medio es una etapa que se caracteriza
por la uniformidad entre poblaciones. Algunos de los rasgos asociados con los olmecas son uso de grandes mesas de piedra o mampostería, empleadas como tronos o como altares, el empleo de piedras verdes, especialmente la jadeíta para hacer representaciones, la representación continua del jaguar en diferentes aspectos, el uso de la lengua mixtezoque y los estudios calendáricos de increíble precisión. Los olmecas fueron los primeros en crear una cuenta larga para medir el tiempo. Las principales ciudades con características olmecas fueron San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. San Lorenzo, la más antigua de las tres, estaba localizada en lo que actualmente es el sur de Veracruz. Es muy famosa por la afición que tenían sus habitantes de esculpir cabezas gigantes y enterrarlas en la tierra. Se desconoce a ciencia cierta la finalidad para la que fueron creadas. Una de las teorías es que representaban a los gobernantes de la ciudad y que fueron esculpidas con los restos de los tronos que usaron en vida. Uno de los más grandes misterios que envuelven a esas cabezas es que para muchos representan a personas con rasgos negroides. De ser cierto, ¿cómo es que llegaron hasta acá personas de origen africano? ¿Será cierta la teoría del poblamiento desde África hasta Brasil? Por 300 años, San Lorenzo fue el centro político más importante de la región. Para el 900 a.C., fue abandonada abruptamente y en los próximos años fueron surgiendo varias pequeñas ciudades por la región, siendo La Venta la que podría considerarse como sucesora directa de San Lorenzo. En La Venta, localizada en Tabasco, se construyó la primera gran pirámide de Mesoamérica. Se continuó con la excelente tradición escultórica de San Lorenzo y dieron su propio aporte, como la tumba de las columnas basálticas. Preclásico tardío. A diferencia del preclásico medio, el preclásico tardío se caracterizó por la diversidad regional. En esta época aparecen nuevos estilos arquitectónicos, con tendencias a la monumentalidad, cambios en la escultura, la cerámica ritual y el orden simbólico. En varias regiones hubo un crecimiento demográfico muy importante, que permitió la consolidación de las noblezas regionales que acapararon todas las funciones del gobierno. Para mantenerse en el poder, estas élites debían garantizar un mercado fructífero, triunfar militarmente y organizar el crecimiento urbano. Para el inicio del preclásico tardío, las ciudades olmecas desaparecieron y surgieron nuevos centros de poder regional como Monte Albán en Oaxaca, Cuicuilco y Teotihuacán en el Valle de México y Tikal en la zona maya. Monte Albán es el resultado de una alianza entre las poblaciones de la zona y rápidamente, gracias a una intensiva actividad militar, fue un polo de crecimiento urbano muy importante y un centro de hegemonía regional. Antes de la Ciudad de México y de Tenochtitlán, Cuicuilco fue la gran ciudad del Valle de México. Se desconoce cuál era su magnitud y verdadera importancia en la región, porque la mayor parte de sus restos están cubiertos por una capa de lava provenientes del volcán Xitla. Cuicuilco es la Pompeya de México. De entre los pocos vestigios que se salvaron de la lava, se encuentra la pirámide de base circular, que actualmente está en una escuela de la Ciudad de México. Era la ciudad con el mayor número de complejos religiosos en Mesoamérica durante el preclásico tardío. Al nororiente del Valle de México se encontraba Teotihuacán, una ciudad que en los últimos siglos antes de Cristo llegó a alcanzar una población de hasta 50,000 habitantes. A pesar de ser mucho más grande que Cuicuilco, la Teotihuacán del preclásico, más que una ciudad, era una congregación de aldeas que estaban unidas por el atractivo del comercio de la obsidiana. La obsidiana es un vidrio volcánico producido en la última fase de la erupción de un volcán. Los prehispánicos la utilizaban como herramientas o armas, mientras que actualmente se usa como joyería o decoración. Se cree que tras las sucesivas explosiones volcánicas que destruyeron Cuicuilco, muchos cuicuilquenses, ni siquiera sé cómo se dice, muchos de Cuicuilco se asentaron en Teotihuacán. La importancia de Teotihuacán en el mundo prehispánico es impresionante, pero ya hablaremos de ello en las próximas clases.
Bueno, chicos, este es el segundo tema. Y sobre este segundo tema van a hacer lo que es una monografía. Aquí les voy a poner un ejemplo de lo que es una monografía. Y van a hacer una monografía sobre la cultura preclásica o el tiempo preclásico. Puede ser de la cultura madre si quieren, para que se den una idea general. Es como una estampa con información. La información viene por detrás, los dibujos ustedes los van eligiendo, ustedes pueden hacer investigación en internet o como ustedes gusten. Ahora vamos al tercer y último tema, que nos tiene que hablar sobre el clásico, y al final les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer acerca del clásico. Vamos a eso. La historia del poblamiento de América es un proceso gradual que comenzó en el periodo lítico y abarcó los periodos protoneolítico, preclásico y clásico. Gracias al descenso de aguas interoceánicas, el noreste de Asia y de América integraron un solo territorio, por donde cruzaron nuestros antepasados. Eran grupos nómadas dedicados a la caza, a la pesca y a la recolección de raíces y frutos, por lo que la búsqueda de alimentos los obligó a migrar a tierras más cálidas. Asimismo, la extinción de grandes animales como el mamut derivó en nuevas formas de aprovechamiento del entorno. Surgieron los primeros intentos de domesticación de las plantas, como la calabaza, y comenzó la familiarización con el proceso de germinación. Además, los grupos humanos cada vez más numerosos elaboraron expresiones pictóricas como las que se ubican en la Sierra de Guadalupe, en la actual Baja California Sur. Entre el año 5000 y el 2500 antes de nuestra era, se consiguió domesticar un gran número de plantas, entre ellas el maíz, y animales como perros y guajolotes, lo que originó el asentamiento de aldeas permanentes. Durante el periodo preclásico, se desarrollaron 3 superáreas culturales que comprenden los territorios actuales del sur de los Estados Unidos de América, la República Mexicana y Centroamérica, Oasis América, Árida América y Mesoamérica. En esta última, se concentraron diversas culturas agrícolas que cultivaban maíz, frijol, calabaza y chile. En algunos sitios, se desarrollaron ciudades con vínculos políticos, comerciales, religiosos y bélicos entre ellas. Veamos un panorama general de Mesoamérica. Su historia empieza en el Preclásico. Entre los años 2500 y 1200 antes de nuestra era, se formaron las primeras aldeas, se consolidó la agricultura y se desarrolló la cerámica. Entre los años 1200 y el 400 antes de nuestra era, se realizaron obras de riego para el mejoramiento agrícola y se construyeron importantes centros ceremoniales con jerarquización social. De esta etapa destaca la cultura olmeca. Sus principales asentamientos son San Lorenzo, ubicado en el actual estado de Veracruz, y La Venta, en el actual estado de Tabasco, en donde se construyó la primera pirámide de Mesoamérica. Entre los años 400 antes de nuestra era y 200 de nuestra era, se consolidó la diversidad regional y la fundación de nuevos asentamientos. Entre ellos destacan Cuicuilco, ubicado actualmente en la Ciudad de México, y los inicios de Monte Albán, en el actual estado de Oaxaca, que al final del periodo tenía más de 15,000 habitantes. En el Clásico temprano surgieron grandes concentraciones urbanas, cuyo crecimiento fue posible gracias a la implementación de técnicas agrícolas intensivas. Estas ciudades contaban con fuerza de trabajo especializada y una amplia organización política regional. Además, desarrollaron entre sí relaciones de intercambio comercial lideradas por Teotihuacán, ciudad que entre el año 400 y 500 de nuestra era llegó a tener más de 150,000 pobladores. En esta etapa también se desarrollaron algunas ciudades mayas como Palenque, ubicada en el actual estado de Chiapas. En el Clásico tardío, destaca el auge y caída de ciudades como Cacaxtla y Xochicalco, así como el esplendor de varias ciudades mayas con avances importantes en arquitectura, astronomía, escultura y escritura. Paralelamente, desarrollaron una gran actividad militar. Al final de este periodo, gran parte de los asentamientos mayas fueron abandonados, siendo Calakmul y Tonina las últimas ciudades en ser deshabitadas. Como pudiste observar,
El periodo que comprende desde el poblamiento de América hasta el esplendor de Mesoamérica fue un proceso gradual con varias etapas que duraron miles de años e incluso siglos. En el video nos presentaron algunas etapas en las que se divide la historia de Mesoamérica. Recapitulemos la periodización. La etapa lítica abarcó del año 33.000 al 5.000 antes de nuestra era. Se trata del periodo más antiguo de la historia de México, durante el cual llegaron los primeros pobladores al continente americano y se produjo la extinción de la megafauna de la Edad de Hielo. Después tenemos el periodo arcaico, que comprendió del año 7000 al 2000 antes de nuestra era. En este lapso de tiempo se desarrolló la agricultura y se definieron las superáreas culturales. Le siguió el periodo preclásico, que abarcó del año 2500 de nuestra era al 200 de nuestra era. En él se desarrollaron las primeras grandes civilizaciones mesoamericanas como la Olmeca y la Cuicuilca. El periodo clásico tan solo comprendió 700 años, del 200 al 900 de nuestra era. Sin embargo, este breve lapso de tiempo, Mesoamérica vivió su mayor época de esplendor. Se construyeron majestuosas ciudades como Teotihuacán en el Estado de México y Palenque en Chiapas. Y bueno, después de este último video, vamos a hacer un pequeño trabajito muy simple. Vamos a contestar dos preguntas. La primera es: ¿qué características tuvieron en común estos dos periodos, el preclásico y el clásico? ¿Y cuáles de esas características prevalecen en la actualidad? Ya ven que, bueno, les puse dos videos que incluían de cierta manera o bastante amplia información general de ambos periodos. Incluso en uno hablaban de los dos. Así que tienes bastante información que recapitular para que puedas hacer este trabajo. ¿Qué características tuvieron en común estos dos periodos? ¿Y cuáles de esas características prevalecen en la actualidad? ¿Ok? Eso es todo, chicos. Hasta este momento es el tema. Tienes 3 trabajos. El primero es la receta de un platillo mexicano que tenga ingredientes de origen indígena. El segundo es una monografía de la cultura madre en este caso la Olmeca. Y el 3 es contestar estas dos preguntas. Este es su trabajo. Échenle muchas ganas. Sé que están poniendo de su parte. Pongan mucho empeño en su trabajo. Y cualquier cosa, estamos para servirles por el Facebook de la materia que tienen ahí. Tenemos los en vivo también los jueves. Así es que no hay más por mi parte. Saludos y buen día.